¿Qué tal? Buenas noches. Le digo buenas noches porque nosotros acostumbramos grabar el video ya en la noche. Qué bueno que estás con nosotros, qué bueno que estás por ahí en YouTube, que si te llegó la notificación, dale like en nuestros videos, compártelos, mándalos a alguien a que necesite escuchar la palabra, porque ese es nuestro deseo, que el nombre de Dios sea glorificado a través de estos videos. Y yo te voy a invitar esta noche que si oramos. Si hay alguna necesidad, el Señor la conoce. Si hay alguna situación en tu vida, el Señor la conoce, y para Dios no hay nada imposible. Eso es lo que dice la Escritura, nada imposible para nuestro Dios. Así que nosotros creemos y nos unimos con tu oración esta noche. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, habla nuestra vida a través del poder de tu palabra. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos haga entender, nos dé el conocimiento, nos dé la inteligencia, nos dé la sabiduría, Señor, para entender tu palabra. Señor, clamamos a ti por ayuda. Reconocemos que te necesitamos, que en medio de toda necesidad tú estás, Señor, y tú escuchas a aquel que se acerca a ti. Mi Dios, clamamos a ti porque tú eres nuestro único Dios, suficiente Salvador, nuestro suficiente sanador. Tú eres quien nos provee, quien nos ayuda. Ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú el que hable, que seas tú a través de tu palabra, Señor, el que venga a mover esa tierra de nuestro corazón, para que tu semilla sea plantada en buena tierra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, gracias Espíritu Santo. Amén. Muy bien, yo te voy a invitar a que vayas a la Escritura, así rapidito, abras tu Biblia, si la tienes por ahí, o si el celular o la tableta, abre la Escritura ahí en el libro de San Juan, el capítulo número 4, y voy a leer ahí algunos versículos de ese capítulo de San Juan, capítulo número 4, del verso 39 al verso 42. Este pasaje tal vez ya lo has escuchado, ya lo has oído, habla acerca de la mujer samaritana, pero lo que quiero yo enfatizar esta noche, y es el título de este video, es la pasión de un discípulo verdadero, la pasión. Y dice la Escritura en San Juan capítulo 4 verso 39: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de la mujer, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Este pasaje que leemos nos hace notar algunas cosas muy interesantes si ponemos atención. Y yo aquí lo que saco, lo que extraigo de esta porción, es que la mujer tenía pasión por compartir lo que acababa de escuchar. Acababa de escuchar el mensaje del Salvador, el mensaje de Jesús, y ella creyó inmediatamente a las palabras de Jesús. Pero no solamente se quedó ahí, sino que empezó a compartir. Ahorita les cuento un poquito más. Déjenme poner aquí un punto importante. A Juan Wesley, que fue un predicador de antaño, fundador del metodismo, Juan Wesley se le atribuye la frase: denme 100 hombres que amen a Dios con todo su corazón y que no teman sino al pecado, y cambiaré al mundo. ¿Por qué es tan importante tener pasión? Cuando estudiamos la vida de Juan Wesley, o cuando voy a la vida de este personaje, encuentro que era un hombre apasionadísimo por las cosas de Dios. Era un hombre que se metía de a de veras con el Señor, a tal grado que él empezó a buscar a Dios. Dice que estando en su despacho siendo abogado, y este hombre fue lleno del poder del Espíritu Santo, sin que nadie pusiera las manos sobre él, sin que nadie orara por él, y se quedó así varios días, gozándose en la presencia del Espíritu Santo, teniendo la evidencia de lo hablar en nuevas lenguas. Y tengo que hablarlo porque soy de tendencia pentecostés, y no solamente de tendencia, nací en un lugar pentecostés,
y creo en el poder maravilloso del Espíritu Santo. Juan Wesley fue bautizado con el poder del Espíritu Santo, y a través de ese bautismo, a través de lo que él recibió fuego en su vida. Y eso lo llevó a ser un hombre apasionado por las cosas de Dios. Apasionado por las cosas de Dios. Se cuenta en su biografía que este personaje era tanto lo que se metía con el Señor que le exigía a sus discípulos, a los que querían venir con él y hacerse sus discípulos, que si no ayunaban 3 veces por semana, no podían ser sus discípulos. Qué pasión de este hombre. Y ojalá que muchos ardiéramos con esta misma pasión que tenía este hombre por las cosas de Dios. Y este es el propósito de esta enseñanza o de este video, que si eres un verdadero discípulo tienes que ser apasionado de las cosas de Dios, vivir en un estado de fuego constante, porque lo que Dios hizo en nosotros es algo grande y especial. No es cualquier cosa lo que Jesucristo hizo con nosotros. Nos salvó, y esa salvación no es para que te quedes con ella, sino para que la compartas. Entonces, cuando tú la compartes, agradas a Dios. La pasión de un discípulo es adorar a su maestro, es servir a su maestro con todo el corazón. Entonces, si tú eres un seguidor de Jesús, tienes que arder en deseo de compartir la palabra, de compartir lo que Dios ha hecho con tu vida. Muy bien, entonces encontramos que esta mujer que escucha a Jesús, la mujer samaritana, volviendo otra vez a San Juan capítulo 4, el verso 39, esta mujer inmediatamente se puso a trabajar. Ella no fue a un seminario bíblico, y no está mal que vayas a un seminario bíblico. Ella no fue a la escuela, ella no se juntaba con los 12 discípulos del maestro. Ella solamente recibió la palabra del Señor, creyó aquel que le compartió, e inmediatamente se puso a testificar, inmediatamente con una pasión que el Señor la honra a esta mujer. El Señor la honra. Porque fue una de las primeras evangelistas que la Escritura registra, de las primeras personas que empiezan a compartir el mensaje de Jesús. Otro que compartió el mensaje de Jesús fue el endemoniado gadareno. Porque incluso él se quería ir con Jesús, pues tal vez él pensó, pues necesito recibir instrucción, necesito juntarme con los discípulos, necesito aprender más. Pero el Señor Jesús le dijo, no, quédate con los tuyos y compárteles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ese hombre también fue un evangelista, había sido un endemoniado. Pero cuando llegó Jesús y llega a la luz, cambia toda la situación, cambia toda la atmósfera, cambia la vida de este hombre, y ahora empieza a compartir a Jesucristo entre su familia, o entre su localidad, o entre su pueblo. El ser un verdadero discípulo de Cristo tiene que producir en ti pasión. Tiene que producir un fuego dentro de ti para compartir el mensaje de Jesucristo. Un discípulo de Cristo tiene que ser apasionado y expresar vida. Porque esto es incluso en el mundo natural. Cuando tú ves a una persona apasionada, esa persona está expresando vida. De una u otra forma se está expresando. Dicen que trabajar en el arte o expresar el arte es expresar la vida que hay dentro de ti. Por eso es que hay gente que es muy reservada, muy callada, muy ensimismada, muy encerrada. Pero cuando empieza a hacer arte, empieza a expresar lo que hay dentro de la persona. Tú miras pinturas, sobre todo yo me admiro en la pintura, que la persona empieza a hacer unos trazos que tú no creerías, porque tú al escuchar a esa persona tú no creerías que ella se puede expresar también en un trazo, en un dibujo. O bien un músico. Hay músicos que son muy reservados, pero cuando están en un piano, o están en una guitarra, o están en un violín, o en el instrumento que sea, empiezan a expresar su fuego, empiezan a expresar su pasión. Cuando conocemos las cosas de Dios, tenemos que expresarlo con vida, con pasión, con ardor, con fuego dentro de nosotros. Y disculpa que sea tan repetitivo, pero es que quiero que el punto quede bien claro para nuestra vida, que si eres un discípulo del Señor, tienes que estar en fuego.
Tienes que estar avivado, tienes que estar en la palabra de Dios, tienes que estar metiéndote en la búsqueda constante de Dios, en la búsqueda constante del Espíritu de Dios. Hay un poema que por ahí encontré, es un poema de una misionera que se llamó Amy Carmichael. Era una misionera inglesa a la India por 55 años. Yo me quedé asombrado cuando vi que esta persona pasó 55 años como misionera en la India, un testimonio tremendo que tenía esta mujer. Esta mujer escribió un poema y dice: el discípulo debe de arder por su Señor. El discípulo debe dejar el deseo sutil de buscar lo suave de las elecciones fáciles o debilitadoras. El discípulo debe tener una esperanza que nunca se agota. El discípulo debe tener la pasión que quema como el fuego. Señor, haznos tu combustible, oh llama de Dios. Entonces aquí queda claro expresado por esta misionera Amy Carmichael que el discípulo tiene que estar avivado, tiene que estar vivo. Y mira, te voy a dar otro ejemplo. En 1903 hubo un hombre con 17 seguidores y con esos poquitos gente, 17 seguidores, inició su ataque al mundo en 1903. Pero ¿quién era este hombre? Su nombre, el nombre de este personaje era Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Estoy seguro que no te sabías cuál era el nombre verdadero de Lenin. Un nombre muy largo, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Este hombre, movido por el rencor y el odio por la muerte de su hermano mayor, por el ejército en ese momento de los rusos o de los zares en Rusia. Pero a la vuelta de los años, al paso de los años, en 1918, ya no eran solamente 17 seguidores, ahora tenía 40,000 hombres. Y con esos 40,000 logró controlar 160 millones de rusos, 160 millones de personas. Ahí está en la historia, lo puede checar. No es algo que yo me inventé, ahí están los libros, lo que hizo Lenin en bien poco tiempo. Pero por mucho que nos opongamos a los ideales que perseguía Lenin, debemos de reconocer algo: ese hombre tenía una pasión tremenda. Y eso es algo que distingue casi a todos los dictadores que han pasado por la historia en el mundo. Tienen una pasión por lograr un objetivo. Pueden estar bien equivocados, pero su pasión los lleva a mover masas. Su pasión los lleva a que la demás gente crea en ellos, crea en el mensaje que ellos tienen. Tal vez equivocado, porque el mensaje comunista era un mensaje totalmente equivocado, ¿verdad? No les llevó a nada. Y ahí está la historia como prueba de que los países que han sido comunistas no han llegado a nada. Y es la verdad. Los comunistas son apasionados en sus ideales, pero están totalmente equivocados. Vamos a la escritura rápidamente. Romanos capítulo 10, el verso número 1. Pablo escribe de la siguiente manera. Pablo era un tremendo apasionado de las cosas de Dios, y lo puedes estudiar ahí en tu Biblia si sigues la vida de Pablo, el libro de los Hechos, los viajes misioneros de Pablo, en la epístola de los Romanos y en todas las epístolas que nos dejó, podemos encontrar que Pablo ardía en una pasión. Romanos capítulo número 10, el verso número 1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Era una pasión que tenía este hombre por compartir el mensaje, por compartir lo que Dios había hecho con él, que él quería que todo el mundo lo escuchase, y todo el mundo, al escuchar el mensaje de la cruz, como él mismo lo llamaba, escuchara un mensaje de vida. Y eso es lo que venimos a compartir, un mensaje de vida, no un mensaje de temor, no un mensaje de muerte, no un mensaje de maldad, no un mensaje de derrota, de desánimo, de desaliento. No, la escritura nos habla vida. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor o nuestro Dios nos habla vida. Y eso es lo que queremos compartirte, que dentro del caminar cristiano tú debes de reflejar vida.
no amargura, sino debes de tener una pasión, un ardor en ti por compartir el Evangelio. Pablo también expresa en Romanos capítulo número 12, el verso número 1 y 2, dice: por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Este versículo nos muestra la pasión que sentía el apóstol Pablo por decirnos a nosotros que nos presentáramos de una manera que agradara a Dios. Y dentro de las descripciones que usa Pablo, yo voy al original griego y encuentro una similitud en la expresión griega, que al traducirla al español todo nos lleva a que tenemos que adorar a Dios. Entonces el verdadero discípulo, para expresar el mensaje de Cristo, para expresar la pasión que produce el Evangelio, tiene que estar en un constante sentir de adoración, en un constante sentir de que Dios es el único que nos puede ayudar, que Dios es el único que nos puede salvar, que Dios es el único que nos puede sanar, restaurar, renovar. Dios es el único que nos puede sacar adelante. Un verdadero discípulo comparte el Evangelio. Y tal vez no sea de que vayas de puerta en puerta, de casa en casa, pero es el dar tu testimonio con el que está ahí a tu lado, con el compañero de trabajo, con el familiar, de expresarle vida. Expresarle vida. Mira, actualmente se necesita mucho que tengamos ese sentir, expresar vida. Pero no la nuestra, sino la que Cristo produce en nosotros. El ánimo, la viveza, la pasión que produce el conocer a Jesucristo como nuestro Señor. Entonces Pablo nos dice, aparte de que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, Pablo dice, no te conformes a este siglo. Y yo no sé tú, pero para no conformarte, o sea, para no moldearte a este siglo, se necesita pasión de lo que crees. Y es que un discípulo, como lo hemos establecido en enseñanzas anteriores, un discípulo vive por su maestro, come por su maestro, muere por su maestro. Un discípulo tiene que estar arraigado, plantado, sostenido por las enseñanzas que su maestro está haciendo, le está dando, porque las enseñanzas de Jesús son enseñanzas de vida, que trascienden el espacio que nosotros conocemos como vida. No es el mismo espacio que el Señor conoce como vida, porque por eso nos dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro espacio de conocimiento, tal vez llegues a 80 años, no lo sé, 90, 100 años, pero ese es un espacio de vida. Pero lo que nos ofrece el Señor es vida eterna. Vida eterna. Dios es un Dios de vivos, y así lo dice la Escritura, así dice la palabra, porque cuando Jesucristo se presenta, Él se presenta o presenta a Dios como Dios de vivos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. O sea, Él está diciendo que estos personajes, Abraham, Isaac y Jacob, están vivos. Eso es lo que Él está diciendo, y como Él es un Dios de vivos, por eso nos dice a nosotros como testimonio, para que nuestro intelecto, para que nuestro mente entienda que a través de estos personajes que están vivos, Dios les da vida a ellos y nos da vida a nosotros. Él nomás nos ejemplifica con estos personajes que Dios es un Dios de vida. Y si algo tiene vida, tiene que tener pasión. Mira, cuando un ave va a romper el huevo de donde está ahí adentro, esa ave, ese pollo, como sea un águila, lo que sea un halcón, ese pollo tiene que esforzarse, tiene que tener pasión por vivir. Y para hacerlo tiene que quebrar el cascarón. Tiene que quebrar el cascarón. Entonces nosotros en los caminos de Dios, nosotros en el conocimiento del Señor, lo tienes que hacer con pasión. No, a lo mejor no entiendes todas las cosas que están aquí en la Escritura. A lo mejor no entiendes los designios de Dios. No te apures, yo tampoco. Él es soberano, Él es... simplemente buscamos su voluntad, y su voluntad la mayoría de las veces
no concuerda con nuestra voluntad. Y así es que tiene que ser, porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros y que los caminos de Dios son diferentes a los nuestros, son mejores y son excelentes. Por eso se nos insta, se nos invita a que caminemos en el camino de vida, que es el camino de Cristo. Bien, voy a la palabra. San Juan capítulo número 4, vuelvo a San Juan 4, el verso número 35. Jesucristo dice esta situación en este pasaje, cuando está con la mujer samaritana. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo algo, levanten sus ojos, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Yo me recuerdo que mi abuelo, cuando estaba en el rancho, tenía una pasión cuando llovía y se alegraba porque llovía. Porque él decía, es que ya pronto van a salir las calabacitas. Cada 28 días, o las calabacitas se dan a los 28 días. Se alegraba tanto y había una pasión porque las calabacitas se dieran. Ya se estaba imaginando el taco de maíz con calabacita y elote. Ay, papá. Había una pasión por cultivar, por cosechar, por ir a piscar el maíz. Había una pasión en la vida de mi abuelo. Esa misma pasión se necesita en los caminos de Dios. La búsqueda de Dios tiene que ser con pasión. Si tú vas a la iglesia, tienes que ir con pasión. Tienes que ir con un fuego dentro de tu vida. No esperar a ver qué me dan en la iglesia. No, ve con pasión, ve con fuego ya dentro de ti, que los demás vean, uy, este no viene aquí a que le den, sino no viene aquí a recibir, sino a compartir lo que trae. Es un verdadero discípulo, alguien que está apasionado por el Señor. Jesucristo les dijo, poniendo a los discípulos en un plano terrenal. A ver, tú dices que la siega le faltan 4 meses, en un espacio de tiempo, pero el Señor te dice, ya es el tiempo. Ya es el tiempo. Ya es el tiempo de levantar, de cosechar, de ir a trabajar, de ir a hacer lo que tienes que hacer para el Señor. Dios busca al apasionado por Él. Aquel que tiene una profunda, enorme, obsesionante e insaciable sed de Dios debe ser un cristiano celoso. Te estoy leyendo un párrafo de un escrito de J.C. Wright. Este hombre fue un teólogo. Incluso hay una Biblia de estudio Wright. Este hombre dijo, el discípulo verdadero de Cristo debe tener un hambre de una causa. No basta decir que sea serio, cordial, intransigente, eficaz, sincero o ferviente en el espíritu. Este discípulo verdadero, solamente va a ver una cosa y solamente le importa una sola cosa. Solamente vive por eso, y es el deseo de agradar a Dios. El deseo de agradar a Dios expresa la verdadera pasión que tienes por Dios. Si en ti hay un deseo de agradar, entonces hay una pasión en tu vida de agradar a Dios. Viva o muera, enfermo o sano, rico o pobre, agrades al hombre o le ofendas, recibas injurias o alabanza, ese hombre debe arder por una cosa, y esa cosa es agradar a Dios y promover la gloria de Dios. Esto lo escribió J.C. Wright y a mí me dejó, como decimos, con el entendimiento embotado o la boca abierta. Porque ¿cómo se necesita ser un apasionado por las cosas de Dios? Se necesita tener hambre de las cosas de Dios para levantarte y orar, para levantarte y clamar. Otros ejemplos de discípulos apasionados lo encontramos en el libro de Nehemías. No lo voy a escudriñar o a citar esta noche, pero yo te invito a que estudies la vida de Nehemías. Llega un punto en que Nehemías dice, en una mano tenemos la espada y en otra mano tenemos el ladrillo o la cuchara para poder erigir o levantar un muro. O sea, estaban con la espada y con la otra mano con la herramienta con la cual estaban trabajando.
Había una pasión por levantar los muros de la nación de Israel que habían sido destruidos, los muros de Jerusalén. Había una pasión por hacer las cosas. Y Nehemías los anima, los empuja, los exhorta a que se apasionen por terminar la obra a los que estaban levantando estas paredes. Debe haber una pasión en el discípulo por ganar almas. Pablo expresó en 1 Corintios capítulo 9, el verso 22. Me he hecho débil a los débiles. 1 Corintios 9, 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos se salven algunos. Fíjate la pasión de este hombre, la pasión de Pablo. Dice que él se había hecho débil a los que tenían que ganar, que eran débiles. Y se hacía como viniera para ganárselos a Cristo. Pablo no se fijaba si era gobernante, si era rico, si era pobre, si era enfermo, si era esclavo, si era libre. Pablo no le interesaba si era judío, si era griego o romano. Él predicaba el mensaje con pasión. La Biblia nos narra en el libro de Hechos que cuando, dentro de uno de sus viajes misioneros, cuando él va a Grecia y él observa que los griegos eran muy religiosos. Y él les empieza a hablar acerca de un Dios no conocido, porque estos hombres tenían estatuas por todos lados, ídolos por todos lados, y hasta levantaron uno que decía, este es por si se nos olvidó alguno, y vamos a ponerle esta estatua o este ídolo es para el Dios no conocido. El que no conozcamos aquí está representado. Y Pablo les dice, yo les vengo a presentar al que ustedes no conocen. Y toda la gente se agolpa para escuchar a Pablo, porque Pablo les hablaba en su mismo idioma. Entonces fíjate cómo la pasión está conectada a lograr lo que se necesita hacer para que la otra persona escuche el mensaje de salvación, escuche el testimonio, escuche la sanidad que Dios hizo contigo, escuche el poder de Dios que te transformó, de cómo te sacó del lodo cenagoso, de cómo te sacó del alcoholismo, de cómo te liberó de esta situación, de cómo levantó tu vida y te dio sanidad aún de la misma muerte, porque Dios hace eso y más. Ahora, Jesucristo nos pasa a nosotros esa batuta, porque Él dice, y mayores cosas que estas ustedes harán. Mayores cosas que estas harán. Tienes que ser un seguidor de Cristo, sí. Un discípulo de Cristo apasionado por las cosas de Dios. Apasionado por expresarlas, por meterte con Dios, por buscarle. Filipenses 3, 13, 14, y ya con esto me despido, ya con esto termino. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Esto lo está expresando Pablo en Filipenses 3, 13 y 14. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Para llegar a la meta se necesita pasión. Para vencer en algún deporte, para llegar en primer lugar, para ser el campeón en un deporte, en una disciplina atlética, tienes que esforzarte, tienes que tener pasión, tienes que levantarte a entrenar, tienes que levantar más peso, o tienes que correr más, o tienes que gastar más calorías, o tener una dieta balanceada para que el cuerpo tenga el rendimiento adecuado para que se logre el propósito en la meta atlética que tú estás desarrollando. Pero se necesita pasión. Yo te invito a que te levantes con pasión. Que te levantes por Cristo con pasión. Que seas un verdadero discípulo del Señor. Que no vayas solamente a entretenerte a la iglesia, sino que verdaderamente testifiques a otros de que el poder de Dios salva, sana, restaura, renueva, transforma, bautiza con fuego, bautiza tu vida. Dios es un Dios grande y poderoso. No hemos creído en un Señor chiquito. No hemos creído en un Dios limitado. No hemos creído en un palo, en una piedra, en algo inanimado. No hemos creído en una nube por ahí. No, hemos creído en el Dios que formó todas las cosas y creó todas las cosas para su gloria. Yo te invito en esta hora
que vayas a la Escritura, que vayas a buscarle a Dios en oración, que abras tu vida y que le digas, Señor, si hasta aquí no te he servido, si hasta aquí no lo he hecho como está en la Biblia, te pido perdón y me pongo a cuentas contigo. Y de aquí en adelante, Señor, voy a hacerlo como está escrito en tu palabra, con pasión, con verdad. Voy a adorarte, voy a adorarte. ¿Sabes que la Biblia nos exhorta en Hebreos, el capítulo número 1, el verso número 7, que nosotros somos llamados a ser ministros? Dice, y el que llama a sus ministros llama de fuego. Una llama de fuego ardiendo. Todos los que creemos en el Señor venimos a ser ministros. No necesitas un título para ser un ministro o servidor de Dios. Solamente necesitas adorarle con tu vida, adorarle con tus hechos, obedecer lo que está en la palabra, ponerla por obra. Eres un ministro, eres un siervo. Y ese ministro, ese siervo, tiene que hacerlo como una llama de fuego. Caliente, caliente, caliente. No frío, no tibio. Caliente, caliente. Así que te invito a que busques a Dios, que busques al Señor con todo el corazón y que lo hagas con pasión y te esfuerces. Te esfuerces por levantarte, te esfuerces por orar, por clamar, por interceder por otros, por compartir el testimonio tuyo, por compartir lo que has visto aquí en la Escritura. Hemos conocido un camino mejor, pero no de balde, no en vano. Lo hemos conocido porque Dios promete para nosotros vida en abundancia. Así que, gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por lo que tú harás en la vida de los que están escuchando este video, en la vida de los que están al tanto, Señor, de lo que estamos enseñando. Tú haces una obra especial, porque es tu obra, Señor, es tu reino. Gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra como guía para edificarnos, como guía para obedecerte, como un mapa, Señor, para que nosotros nos guiemos a través de esta regla de conducta, Señor, que es tu palabra y que trae a nosotros vida. En el nombre de Jesús, produce vida, Señor, a través de la palabra y de tu Espíritu en aquellos que nos están escuchando. Amén. Gracias.